Bien, el día de hoy vamos a ver algo que nos va a empezar a describir y con estas descripciones vamos a poder formar una definición de lo que es la iglesia. Y el día de hoy vamos a tocar o a dar unos así como brochazos de lo que es la iglesia y de quién es la iglesia. Pero primero vamos a recordar lo de nuestra lección pasada que vimos acerca de los cimientos de la iglesia. Y estuvimos estudiando en Efesios 2:20, en la primera diapositiva de hoy, acerca de que estamos siendo edificados sobre un fundamento, pero que ese fundamento está formado por apóstoles y profetas. Vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia como la iglesia histórica, de cómo inició su construcción. Recordemos que el Señor Jesús dijo que era su iglesia y que la iba a empezar a construir sobre la roca que es el mismo Cristo. Y cuando dijo esto en Mateo 16, 18, si estoy bien, o 18, 16, dijo: es su iglesia, va a ser empezada a ser construida sobre la roca y está viendo hacia el futuro. Y eso ya lo vimos, acerca de la construcción de la iglesia. Entonces, el fundamento, ahora entendemos que la referencia de ese cimiento es nuestro Señor Jesucristo y que el fundamento está conformado por apóstoles y profetas. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en el verso 12, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras: aún tengo muchas cosas que decirles, pero en este momento, le decía a sus discípulos, todavía no las pueden sobrellevar, todavía no las pueden entender. Y entonces dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Ese Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, los apóstoles fueron personas comisionadas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Ellos aprendieron directamente de los labios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, convivieron con Él, fueron testigos oculares de sus milagros, vieron su gloria manifestada de nuestro Señor Jesucristo. Esos fueron los apóstoles. Y esos apóstoles escribieron, ¿verdad? Algunos los evangelios, por lo menos 2, y escribieron las epístolas, como Juan y como Pedro, y Juan también el Apocalipsis y el Evangelio según San Juan. Aunque escribieron algunos que no fueron parte de los 11, no estoy contando a Judas, el Iscariote, esos 11 algunos escribieron. Y el Espíritu Santo los guió para que escribieran la verdad acerca de las enseñanzas que Jesús dio. Es importante. Entonces, ellos enseñaron y escribieron. Y esos escritos nos han llegado hasta nuestros días, donde en esas escrituras están fundamentadas las enseñanzas o la doctrina para nosotros. Entonces es importante saber que el Espíritu Santo guiaría a esos apóstoles que fueron el cimiento de la construcción del nuevo edificio o de la casa que es la iglesia. Pero ¿fueron solamente los apóstoles? No, también hubo profetas, ya lo vimos, que ellos eran los que traían el mensaje de parte de Dios o daban a conocer las palabras de Dios para consuelo, para animar y para prevenir.
acerca de algunos eventos, como por ejemplo que Pablo iba a ser encarcelado y que iba a venir un tiempo de hambre, principalmente manifestado en Jerusalén. Entonces, esos eran los apóstoles. Y aquí lo que yo quiero recalcar, hermanos y hermanas, es que el cimiento es uno. Estos apóstoles y profetas fueron para ese tiempo. Después de ellos, ya vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos en Efesios 4:11 que Dios dio la iglesia la forma de personas. Son personas las que conforman el pueblo de Dios. Y Dios trajo personas a este pueblo, a la iglesia, con capacidades espirituales dadas por Dios. Entonces no solamente Dios llama a las personas a formar parte de su pueblo, sino que también de Dios viene la capacidad espiritual para servir a su pueblo. Y esos fueron los evangelistas que prepararon el camino para los pastores maestros. Entonces, después de poner el cimiento a los apóstoles y a los profetas, Dios dio evangelistas. ¿Qué es un evangelista? El que proclama el evangelio fundamentado en la palabra de Dios. Son los que llevan el mensaje de la muerte, la resurrección, el nacimiento, la ascensión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. E invitan a la gente a venir a tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. Esos son los evangelistas. Son a los que Dios les da esa capacidad de que con una facilidad presentan el plan de salvación. Y son aquellos que les nace en su corazón, ¿verdad? Hablarle a la gente, y no importa si sea en el supermercado, no importa si sea en el autobús, no importa si sea en el taxi, mientras hacen fila para pagar la luz, ellos hablan con una facilidad del evangelio. ¿Para qué? Para que muchos conozcan acerca o conozcan a Dios de una forma personal. Entonces los evangelistas prepararon el camino para los pastores y maestros, porque el pastor es el que viene y enseña la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? De que el pueblo de Dios crezca espiritualmente, conozca la doctrina, la enseñanza de Dios, lo que escribieron los apóstoles, lo que nos dice todo el consejo de Dios, que es la escritura. Entonces, esa es la función del pastor maestro, de enseñar para el crecimiento espiritual y de estar orando también, no solamente los jueves, sino cada vez, cada tiempo, cada día, por el pueblo de Dios. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, donde de una manera histórica, como lo hemos venido viendo, que sobre la roca empezó la construcción. Se construyeron los cimientos en los apóstoles y profetas, y ya hemos dicho, el cimiento de una construcción es solo uno, no lleva varios cimientos, es uno solo. Fue en un tiempo, fue para que se empezara a construir la iglesia. Pero después vienen los evangelistas y maestros, y el Señor empezó a añadir a todos los que habrían de ser salvos. Todas las personas que están ordenadas para la salvación vienen a formar parte del edificio, de la casa o del pueblo de Dios. Todos de los cuales Dios ha querido tener misericordia, como a usted. Dios tuvo misericordia de usted, y por esa misericordia, en otras palabras, esa compasión que Dios tuvo por nosotros. ¿Y qué es la compasión? Es ponerse en los zapatos del otro. Dios vio nuestra condición. Dios sabía y entendía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tuvo compasión por nosotros. No quiero que vivan así.
Él es bueno, de naturaleza es bueno y dice, yo quiero que tengan una mejor calidad de vida. Yo quiero que tengan una buena vida y yo tengo un plan para ello. Entonces Él pagó por nuestros pecados, fue aceptado el sacrificio de Jesús, ¿verdad? En la cruz, y Él nos abrió la puerta, como ya lo hemos mencionado, para que nosotros podamos tener ahora comunión con Dios. Vamos a la siguiente, donde vemos actualmente, hermanos, actualmente cómo está fundamentada la iglesia. La iglesia local, ahora voy a hablar de la iglesia local, debe estar fundamentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y como cimiento debemos tener a los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles y las enseñanzas que nos muestra la Biblia acerca de los profetas, acerca del mensaje de Dios. Ese es nuestro cimiento. A nosotros ya nada más nos toca construir. ¿Y cómo vamos a hacer crecer el pueblo de Dios? A través del evangelio, con las personas que Dios levante como evangelistas. Así es que, hermanos, debemos ser conscientes y estar listos, porque el Señor, a algunos de ustedes, habrá de darles o les está dando ya, o ya les dio, pero no lo has usado, esa capacidad espiritual de evangelista. Porque son necesarios dentro de la iglesia. La iglesia no puede estar sin evangelistas, porque el propósito es crecer en número y en carácter, en madurez espiritual. Porque si no, no estamos, para empezar, tendríamos que preguntarnos si realmente somos una iglesia fundamentada sobre estos cimientos. Y la segunda, si estamos cumpliendo el propósito de Dios como iglesia local. Entonces, además de los evangelistas, tiene que haber pastores maestros. Los evangelistas son los que hablan del evangelio y traen personas. O si no sienten todavía la capacidad y la madurez para hacerlas, van a buscar la manera de juntar personas para que otros hermanos les hablen del evangelio. Y hay gente, hermanos, entre nosotros que debe estar preparada para pastorear esas personas, para enseñarles acerca de la palabra del consejo de Dios. Entonces es importante, hermanos, que tanto hay evangelistas como pastores maestros en la iglesia para edificación, para la construcción. Por eso hay quienes han escrito libros, Josh McDowell, un ladrillo más en la pared, una persona más en el cuerpo de Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y esa es la función general dentro de la iglesia, tener evangelistas, tener pastores y maestros para que la iglesia, el edificio crezca. Vamos a la siguiente. ¿Cómo debe crecer? Lo hemos mencionado también. Debemos crecer no solamente en cantidad y en la capacidad espiritual, sino también en calidad. La palabra de Dios le llama santidad. Así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque solo en santidad y en una comunión íntima con Dios vamos a poder cumplir estos propósitos. Y vamos a ir creciendo, hermanos, todos juntos. Todos. No es de que crezcan unos 10, unos 8, que los 14, 12 del jueves y los otros no. Todos. De una forma ordenada y coordinada debemos crecer todos juntos. Es responsabilidad de todos, no de unos cuantos, ni de uno ni de dos. Independientemente, hermanos, de los dones o de los oficios, porque también tenemos que hacer esta diferencia. El don es esa capacidad espiritual que Dios nos da. El oficio es esa capacidad humana que nosotros tenemos para servir. Por ejemplo, el barrer requiere una gran especialidad.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Solamente un super espiritual puede barrer? No, es un oficio. Pero sí, para hacer otro tipo de trabajo como el enseñar, se debe tener la capacidad espiritual de parte de Dios, para que las personas aprendan. El evangelista debe ser guiado por Dios y estar en una íntima comunión con Dios. Sí, para que la gracia de Dios esté sobre él, es decir, esa influencia de Dios en él, para que pueda transmitir el evangelio de Dios no que convenza, pero sí con convicción, porque es un testigo y puede hablar con seguridad, puede hablar con convicción, sin miedo. Y no importa la persona que tenga enfrente, él le va a hablar del evangelio. No importa que sea el Papa. Va a tener la gracia y la capacidad de parte de Dios para poder presentarle el evangelio. Y se necesita esa capacidad de parte de Dios. Sin embargo, hermanos, el que barre debe ser espiritual. Y eso lo iremos aprendiendo más adelante. Vamos a la siguiente. Es un repaso de lo que estamos viendo. Ahora, nos quedamos aquí. Todos vamos creciendo juntos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para hacer qué? Morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es una morada? No es un color morado. Es un lugar donde habitar. La Biblia le llama templo también. Es una casa, es un edificio, es un departamento, es una cabaña donde moran las personas. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia, formamos la habitación de Dios. Él mora. Y te voy a llevar a unos versículos para que los tengamos en cuenta. ¿Quién mora en nosotros? Cuando venimos a la comunión con Dios por medio de Jesucristo o nacemos de nuevo, ¿quién es el que mora? Porque algunos sabemos, no, pues yo soy templo o morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Otros decimos, Jesús vive en mi corazón. ¿Sí? Pocos dicen que el Padre, pero aún el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Y yo quiero que te lleves esto. Así que vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a las siguientes diapositivas, por favor. Vamos a ver a los habitantes. Miren, nuevamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 22, dice de la siguiente manera. Judas preguntó, pero no el Iscariote, otro Judas, le dijo al Señor. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Que te vas a manifestar a nosotros, sus discípulos, y no al mundo? Entonces Jesús le responde y le dijo, si alguno me ama, guardará ¿qué? Mi palabra. Entra su palabra, entra su voluntad, entra el consejo de Dios. Si alguien dice que ama a Dios, que ama a Jesús, debe vivir bajo la instrucción de su palabra o bajo su voluntad. Es una manifestación de que amamos a Dios. La manifestación de que amamos a Dios, oh Dios, te amo Señor, te amo tanto Señor. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero no vive conforme a las palabras de Dios. ¿El tal realmente ama a Dios? La Escritura dice que el que ama a Dios guarda su palabra. Y en respuesta dice que Dios el Padre lo amará. Y mira lo que dice. Y vendremos ¿a quién? A esa persona. Y haremos plural. El Padre y el Hijo haremos habitación en Él. Moraremos en Él. Entonces, ¿quién mora? El Padre y el Hijo. Bien. Manifestar aquí es exhibir, como un exhibidor, como en los negocios que hay en el centro de ropa y hay vestidos bien bonitos que se están exhibiendo en el aparador.
Esa es la manifestación de Dios, que se vea su carácter. Y morada es quedarse, es hacer residencia. Así es que el Padre y el Hijo hacen, ¿qué? Hacen residencia en la persona. Ahí es su hogar, ahí es donde habitan, ahí es donde viven. Vamos a la siguiente. Ahora, Gálatas 2:20, este lo sabemos bien. Dice, con Cristo, los que han tenido la experiencia de ser crucificados con Cristo, dice, ya no soy yo el que vive, sino que ¿quién? Cristo, ¿dónde vive? En mí. Bien. 1 Corintios 6:19. A manera de pregunta, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es qué? ¿El templo de quién? Entonces tu cuerpo, ¿quién habita en ti? El Espíritu Santo. Tú eres morada del Espíritu Santo. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces ahora sabemos que tanto el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo habitan ¿dónde? En nosotros. Entonces cuando hablamos de que el edificio está siendo construido, ¿verdad? En número y creciendo espiritualmente en madurez, vamos hacia la madurez espiritual. ¿Con qué propósito, hermanos? Para ser morada tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. No es que no habite. Él no viene a habitar cuando el edificio está terminado. Él ya habita. Aunque estemos en obra negra, Él ya está habitando en nosotros. Y estamos construyendo una casa, un edificio que se va a terminar para cuando sea su manifestación, hermanos, a todas luces, completamente, cuando Él manifieste totalmente su gloria. Pero mientras tanto nosotros somos habitación de Dios. Y esto es algo, hermanos, no sé si yo no lo había pensado así, pero pregúntate, ¿yo? ¿Casa? ¿Habitación de Dios? A ver, esperen un momento. Como que a mi lógica elemental eso como que no checa. Sí, Dios es omnipresente, Dios donde quiera está. Pero el que haga una habitación en mí, eso sí que va más allá, hermanos, de lo que entendemos, más allá de nuestra lógica. ¿Cómo? No lo sé, hermanos. Es algo súper espiritual que con el tiempo tenemos que ir descubriendo en nuestra vida y en el conocimiento del consejo de Dios, y hasta que llegue su manifestación completa y podamos contemplarle cara a cara, no como ahorita en espejo oscuramente, nada más vemos el reflejo, entonces entenderemos muchas cosas. Así lo escribió Pablo. Bien, vamos adelante. Ahora, viene Pedro y escribe, hermanos, lo siguiente. Primera de Pedro 2:5, hablando de que somos morada de Dios. Dice, también vosotros, y atención a estas palabras, como piedras vivas. ¿Cómo? Está haciendo una comparación. No dice que somos piedras vivas. ¿Sí? Como piedras vivas, porque está hablando acerca de la construcción. En aquel entonces construían con piedras, no había ladrillos. Entonces, por eso hace la comparación. No puedo decir soy una piedra viva, no, como piedra viva, es una comparación. Dice que debemos ser edificados como, ¿qué? Otra comparación, como casa espiritual. Está haciendo alusión a una comparación a que somos una casa, para que entendamos, es una comparación. Pero de alguna manera, Dios es espíritu y nosotros tenemos un espíritu y cohabitamos.
Por eso tenemos comunión con Dios. Y esa la hemos venido a obtener por medio de Jesucristo. ¿Me van siguiendo? Aunque no lo entiendo, no sé cómo, porque hace la comparación de una casa, hablando en un lenguaje que entendamos, pero en términos espirituales, en términos de gloria, en términos de majestad de Dios, es una cohabitación y es una, ¿qué dije? Comunión con Él. Somos uno. Por eso la Escritura dice que somos uno ¿en quién? En Cristo Jesús. Así es que si no nos sentimos parte, el problema no es de parte de Dios, el problema es de una persona en individual. Pero en Dios somos al tal grado que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? Que lo que Cristo hereda del Padre, esa herencia la comparte con nosotros. ¿Por qué? Porque somos coherederos, común. Disfrutamos de esa herencia. Bien, pero entramos aquí a algo interesante. Dice, casa espiritual, ¿con qué propósito? ¿Para un qué? Sacerdocio santo. Número 1. Y número 2, para ofrecer como sacerdotes, ¿qué? Sacrificios espirituales. Así es que vamos a ver el propósito sacerdotal para todos nosotros. Porque no hay un sacerdote. Leímos que somos, y nos hizo el hermano repetir el versículo. ¿Qué versículo? De 2 de Pedro. Hermano, esperaba que contestaran los hermanos. ¿Y qué dice el 9? ¿Cómo empieza? ¿Mas vosotros qué? ¿Somos qué? Linaje escogido, para empezar. Un linaje, una raza escogida de parte de Dios. Y después, ¿qué dice? Real. ¿Qué es real? ¿A qué apunta lo real? Auténtico, pero más que auténtico. ¿A qué apunta la realeza? Cuando dicen es parte de la realeza. Porque nosotros somos parte de esa realeza. Que Él es rey. Él es rey. Y usted como su hijo, ¿qué es? Como su hija. ¿Qué somos? ¿Reyes? Él es el rey. Nosotros somos pequeños reyes cuando nos dé un puesto de gobierno. Pero de entrada, hermanos, como hijos, ¿qué somos? ¿Qué? Príncipe, pero dilo con convicción, hermano. ¿Qué somos? ¿Y ustedes, hermanas? Princesas. ¿Ven que no tenemos fe? ¿Qué somos? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Sí o no? Hermanas, hermanos, es lo que dice la Escritura. Ya ven que necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos conocer lo que nos dicen las Escrituras. Porque nos sentimos pordioseros, nos sentimos mendigos. A ver si alcanzamos el cielo. No, estamos en lugares celestiales o no, en Cristo. Y esto es maravilloso, hermanos. No se gana, no se pide, lo cantamos hace unos momentos. Él por gracia, ¿qué? Lo da. Es un don, es un regalo que Él nos quiso dar. No lo podemos ganar, pero Él quiso darlo por misericordia, por amor. Así es que somos un linaje, hermanos, escogido. Somos una raza, somos un pueblo que Él, en su infinita bondad, misericordia y amor y gracia, nos escogió, nos apartó, nos llamó, porque Él quiso. Y ha hecho de nosotros un real del Rey.
un real sacerdocio, sacerdotes reales y santos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es un sacerdote? Vamos a verlo. Algunos versículos nos van a dar luz aquí del Antiguo Testamento. Miren, Hebreos 5:1 nos empieza a decir, dice, porque todos sumo sacerdote. Bueno, era el principal entre los sacerdotes, pero función de sumo sacerdote tenemos, y véanlo, no oficio de un sacerdote cualquiera, un oficio de un sumo sacerdote, el que estaba sobre todos los sacerdotes. Y véalo conmigo, por favor, dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. En las cosas de Dios, a las cosas que de Dios se refieren. ¿Para qué el sacerdote? Para presentar, ¿qué? Ofrendas, para ofrecer ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? Por los pecados. Entonces, ¿cuál era el trabajo de un sacerdote? Ofrecer, hermanos, o presentar delante de Dios. Esa era su función. El sacerdocio es un servicio. Ahora, el pueblo necesitaba ese sacerdote, porque todo el pueblo no podía venir. Aún los sacerdotes necesitaban tener un sumo sacerdote para que se presentara en favor de todos ellos. Y era para beneficio de los hombres. Pero ahora, hermanos, nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un acceso directo y que nosotros tenemos un servicio directo al Padre, sin intermediarios, sin intercesores. No, hermanos, quitémonos esa idea que los más espirituales, que los pastores, que los líderes, a ellos Dios sí les hace caso y a mí no. Necesito ir con una persona para que interceda por mí. No. ¿Que lo puede hacer? Sí, claro. ¿Es parte de su trabajo? Sí. Pero cada uno de nosotros tenemos acceso directo al Padre. Tiene tantas líneas, hermanos. Es más, me atrevo a decir que tiene un celular exclusivo para recibir tu llamada. Nunca está ocupado, siempre tiene crédito. Y siempre está pendiente al momento de que se escuche el timbre. Clama a mí. ¿No? Asterisco 333. Clama a mí, Jeremías 3:33 o 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cada uno de nosotros, para empezar, hermanos. Ahora, entonces, el sacerdocio tiene que ver con ofrecimiento. Ahora, 10:11 de Hebreos dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando, trabajando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. El trabajo del sacerdote, hermanos, era pesado. Era de tomar reses completas, las ofrendas. Esto lo entienden bien los carniceros. Y partir las partes y lavar lo que está en el interior y ofrecerlo. Y tomar la sangre para ofrecerla. A tal grado que Dios apartó a un pueblo, a una tribu, la tribu de Leví, exclusivamente para el sacerdocio. No le dio tierra, no le dio herencia en la tierra prometida. Tú te vas a encargar, dice, de trabajar para mí. Pero se trata, se dan cuenta, de ofrecer. Vamos a la siguiente, de ofrecer, hermanos, de ofrecer. Otra vez, Hebreos 13:15. Por tanto, ahora nos toca a nosotros, hermanos. Ahora nos toca a nosotros. Si somos un real sacerdocio, si somos una linaje escogido, nación santa, dice, ofrezcamos de manera que continua, todos los días, a cada instante, mediante ¿qué? Sacrificio
mediante Él, o sea, mediante Jesús. Es todo a través de Él, hermanos, todo a través de Jesús. Sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan que su nombre. Ese es un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es algo que dar. Es algo que yo doy. ¿Sí? Vamos a seguir. Filipenses 4:18. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, está escribiendo Pablo a la iglesia de los filipenses, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, o sea, perfume muy rico, sacrificio, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿De qué estaba hablando Pablo? Si vemos el contexto de esta escritura, los hermanos le habían mandado una ofrenda, le habían mandado dinero para sus necesidades. Algunos tal vez le enviaron un zarape, pero le enviaron algo a Pablo. Y ese es un sacrificio aceptable a Dios, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ofrezcamos como sacerdotes debe ser agradable a Dios. No podemos ofrecer cosas que no le sean agradables a Dios. Es decir, tenemos que hacerlo con la actitud y con la aptitud correcta, con la influencia de Dios, de su palabra y de todo corazón. Por eso, ¿recuerdan que Dios está buscando adoradores? Cobra sentido con este versículo. Y los que le adoren es necesario que adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Con esa influencia de parte del Espíritu Santo en nosotros y como nos lo dice la Escritura. Los hermanos nos dicen, ¿verdad? Que lo hagamos de la manera correcta, de todo corazón y conforme a lo que nos dicen las Escrituras. Porque cada ofrecimiento a Dios tiene que ser agradable. Tiene que serle agradable. Eso quiere decir que hay cosas que también le desagradan, que no todo es agradable. Aquí la invitación es a ofrecerle a Dios, ¿verdad? Gratitud, lo que sea agradable a Él, con la actitud correcta, en la santidad, en la posición correcta. Voy a dar un ejemplo, hermanos. Puede haber dos personas, un hijo de Dios que ofrece un vaso de agua. Llega la de las tortillas, su coapeñita, ¿verdad? Y hace mucho calor y dices, ¿no quieres? Tengo agua de piña, ¿no gusta un vasito? Ah, sí, cómo no, gracias, ¿verdad? Y tú ofreces, ¿no? Y manifiestas tu bondad. Y es algo que tú estás ofreciendo como sacerdote delante de Dios. Ahora, hay otra persona que no es hijo de Dios y ve a dos niños mendigando y que andan buscando qué comer ahí en las bolsas de basura que dejamos en las calles, ¿verdad que sí? Y se compadece de ellos y les dice, se acerca y les dice, ¿saben que van a la escuela? No. Y se los lleva y les da una beca y les dice, les voy a dar una beca para que estudien hasta la universidad. Y los lleva con dónde hospedarlos, les da todo, hermanos. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más, hermano? En cantidad. ¿Mm? El que ayudó a los niños. Segunda pregunta. ¿Cuál ofrenda es aceptable delante de Dios? ¿Mm? ¿Saben que este hombre, aunque dio más, no estaba en la posición adecuada? ¿Por qué? Porque no es sacerdote.
Así es la Escritura. Porque Dios no salva ni valora por las buenas obras. Por eso es por medio de Él, de Cristo. Entonces, aunque por muy mínimo que yo ofrezca algo a Dios de todo mi corazón, en cantidad por muy mínimo que sea, si soy sacerdote, si soy hijo de Dios y es agradable a Dios, va a aceptar mi ofrenda. Pero si no soy hijo de Dios, Dios no puede aceptar esa ofrenda. Porque los pecados no han sido perdonados por Jesús, por el Padre, por medio del sacrificio de Jesús. Por eso, hermanos, el creyente, el que forma parte de la iglesia, es un linaje escogido. Esa persona fue escogida, fue apartada de las tinieblas a la luz. ¿Me están siguiendo? Pero los que están en tinieblas, hermanos, no hay algo que puedan hacer para agradar a Dios. Así está la situación. Entonces, nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de ofrecer y de que la Escritura nos dice que si yo doy un vaso de agua a un profeta, el Evangelio dice, recompensa por ese vaso de agua, ¿voy a tener un garrafón? No, recompensa de profeta. Así es Dios, así es su consejo, así es su palabra. Entonces hay personas que pueden ofrecer mucho, pero si no es en Dios, en Él, hermanos, no va a ser aceptada. Y por mucho que nos esforcemos, el ofrecimiento como sacerdote real tiene que ser ofrecido conforme al consejo de las Escrituras. Así es que vamos para allá, hermanos. Vamos para allá, vamos a ver todas esas cosas. Todas esas cosas las vamos a ir desglosando poco a poquito. Ahora lo que quiero que se lleven es que somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Bien, vamos a la siguiente. Ahora miren, esto va más allá todavía de hacer cosas. Romanos 12:1 lo conocemos, yo lo conozco bien en la versión Reina Valera, pero quise usar el lenguaje de Dios para todos para aclararme un poquito. Miren lo que dice. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen, ¿qué? Miren, esto está tremendo. Les ruego que entreguen parte de lo que ganan, un tiempito, que entreguen toda su vida. Y nos dice cómo, en sacrificio. Darlo, ofrecerlo, ofrendar mi vida. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, eso es el sacrificio, hermanos, vivo. A Dios, quien nos ha mostrado compasión o misericordia. Esa ofrenda, que es tu vida, debe estar dedicada solamente ¿a quién? A Dios. Para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente es inteligente o tiene sentido. Esta es la vida sacerdotal, hermanos. Es una entrega total. Esto va en contra de nuestra naturaleza, hermanos. Esto va en contra de la corriente de este mundo. El que yo o el que toda mi vida yo se le entregue en sacrificio vivo, ¿qué hay de mis gustos? ¿Qué hay de mis sueños? ¿Qué hay de lo que yo quiero hacer? ¿Dónde entra todo eso? ¿Qué hay de la casa que me quiero comprar, que por eso trabajo mucho? ¿Qué hay de ese carro que yo quiero tener, por el cual estoy trabajando mucho? ¿Qué hay de ese título que quiero adquirir, por el cual paso las noches haciendo ejercicios y tareas? ¿Qué significa eso, hermanos?
La Escritura nos da luz. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Dice que las demás cosas serán ¿qué? Añadidas, todas. Pero ¿qué es buscar primeramente el reino de Dios? Hermanos, estar viviendo bajo su autoridad. Y es esto, hermanos. Es esto. El que yo, imagínense lo que yo estoy diciendo. Yo, tomado de la Escritura, que mi ofrecimiento o mi vida, que entregue toda mi vida, todo. ¿Con qué se come? Dijeran los chavos. Poniendo primero la autoridad y la voluntad de Él. Por eso, hermanos, es que en cada decisión, en cada cosa que tengamos que hacer, debemos de buscar la dirección de Dios, que Él nos guíe. Señor, yo quiero esto. Yo quiero un Volkswagen. Mi esposa dice, no, que sea Renault. Señor, ¿qué quieres tú? Que sigas con tu surito. Está bien, Señor. Esa es tu voluntad. Oye, pero me merezco uno del año. En ese estás bien. ¿Me explico? Que busquemos a Dios para dirección, hermanos. Porque si Dios es bueno, como hemos cantado, Dios siempre nos va a llevar a lo que es más beneficioso para nosotros, a lo que es de mejor calidad de vida para nosotros, aunque no lo entendamos. Dios, hermanos, nos va forjando en carácter. Y una vez que estamos preparados, Dios, hermanos, empieza a soltar de las cosas que nosotros hemos deseado, pero no antes. ¿Saben por qué? Porque no estamos listos. No estamos listos, hermanos. No tenemos a veces la madurez espiritual para manejar grandes cantidades de dinero. No estamos listos para administrar una gran herencia. La vamos a echar a perder. No estamos, hermanos, no tenemos la madurez para tener suficientes hijos. No sé cómo le hacían los que llegaron a tener 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 hijos. Pero nosotros ahora no estamos capacitados, hermanos. Con 2 decimos la hacemos. 3, 4, se nos va el presupuesto. Así es que, hermanos, necesitamos buscar la dirección de Dios. Y por ahí empezamos los primeros pasos para ofrecer, y esto es bien duro, yo lo sé, hermanos, el decir que ofrecer mi vida completa, parecemos como si Dios nos quita todo, como un Dios egoísta que nos quita todo, pero Él sabe, hermanos, que si nosotros entregamos totalmente a Dios, Él, hermanos, a su debido tiempo, nos otorgará no solamente las cosas que son necesarias, sino que Efesios dice que nos dará mucho más allá de lo que podamos entender y comprender. Yo tengo un ejemplo, y prepárense que creo que va a pasar conmigo. Por 60 años he sido pobre, pero antes de los 80 voy a ser rico. Por mis complejos, por mi falta de fe, por mi inmadurez, no administré bien cuando tuve algo de dinero. Por eso dice el dicho, ¿no? El que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver.
Y no hay la capacidad, hermanos. Y eso pasa en lo espiritual. No tenemos más porque no tenemos la madurez ni la capacidad espiritual para sobrellevar todo. Así es que necesitamos buscar la dirección de Dios, el consejo de Dios, la guianza de Dios, para que en cuanto estemos listos, entonces Dios empiece. Y tú no sabes, y algunas personas lo han confirmado en sus testimonios, cuando necesitabas ni quien extendiera la mano. Y cuando crees que ya no lo necesitas, y es cuando empieza a llegar. Pero no lo necesitábamos según nuestro pensamiento y nuestra idea. ¿Verdad? Es como cuando alguien anda, busque trabajo, busque trabajo, y no le dan trabajo, y le costó un montón encontrar un trabajo, más o menos. Y pasan los años y después te andan buscando. Y dices, pero pues ya para qué, pues ya me establecí, ya no lo necesito. Y te dicen esto y te dicen lo otro, mira, basta. Y dices, bueno, es que ya no es necesario. Ya pasó. Entonces, hermanos, pensé que me iba a tardar menos tiempo, pero bueno. A ver, vamos adelante, ¿hay otro? Diapositiva. Terminamos. El sacerdocio, hermanos. Si lo vemos como casa, lo que venimos viendo acerca del edificio, debe ser el lugar más, escucha esto, más sagrado del universo. ¿Me están escuchando? Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, hermanos, que es habitación de Dios, debe ser el lugar más apartado del universo. No estoy diciendo que somos el centro del universo, pero si es Dios, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que moran en mí, debe ser el lugar más sagrado del universo. Así de ese tamaño. Un lugar de sacrificio, de ofrecimiento, de dar, de ofrecer, porque Él me está dando a mí. Una casa, hermanos, que vienen los jueves, una casa de oración, porque tengo acceso directo con Él. Un lugar de adoración. No estoy hablando de este lugar, estoy hablando de el cuerpo. Y finalmente, un lugar de consagración. ¿Qué es la consagración? ¿Qué tenemos que estar haciendo todos los días a cada instante? Estarnos entregándonos constantemente. ¿Por qué? Termino con esto. Porque somos un sacrificio vivo. ¿Sí? El animalito cuando se ofrecía, pum, lo mataban y ya no se movía. Pero a nosotros si nos ponen en un altar, buscamos la forma de desatarnos. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y nos podemos bajar del altar. Entonces, un sacrificio vivo, hermanos, es que nuestra voluntad, o en nuestra voluntad decimos, sí, Señor, como tú quieras. No es como a mí me gusta, no es como yo pienso, es como tú quieres, Señor. Por eso, hermanos, es que más de Cristo, más de Jesús, menos, cada vez menos de mí. Sé que esto es difícil, hermanos, pero es lo que nos marca la Escritura. Y yo tengo que decírselos, es mi obligación. Sí. Lenguaje de Dios para todos. Sí, LB, lenguaje de Dios. Sí, sí. No, lenguaje de Dios para todos. ¿Mande? Sí. Bueno, no es Reina Valera, es esa versión, lenguaje de Dios para todos. Bueno, hermanos, pues aquí pensé que me iba a hacer una super pregunta y le iba a decir no sé. No, hermanos, bueno,
Espero que esto, yo sé que es difícil, como dicen, que de digerir, pero es la palabra, hermanos. Y tenemos que convencernos que Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces eso está lejos de nuestra mente, pero Dios es especialista en cambiar las cosas en beneficio nuestro. Al final del día vamos a ver los beneficios, hermanos. Yo los estoy viendo. Ahora, hermanos, ahora que me estoy haciendo ya viejo, porque ya puedo decir, ya paso de los 60, unas semanas, me empiezo a dar cuenta, hermanos, de las no parrandas, los beneficios de las no parrandas, de las no borracheras, de las no mujeres, de las no muchas, de no haber robado, hermanos. Estuve en el ayuntamiento, pude robar, ay, ¿se está grabando? Pude robar, pero no lo hice, hermanos. Pero me estoy dando cuenta ahora de todos los beneficios que eso ha traído para mi vida. Y hermanos, pues por lo menos la salud, que sé que también me voy a enfermar y me puedo enfermar, pero por lo menos ahorita me sigo conservando. Cuando compañeros míos, hermanos de 45 años, de 40 años, están enfermos. Hay un joven, hermanos, de 35 años y ya se anda con molestias de su cadera, jovencito, que somos compañeros de trabajo y hemos hecho el mismo trabajo. Entonces, bueno, hay beneficios. Señor, te damos gracias. Esta es tu palabra y como alguna vez algunos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede digerir?